Orar es la actividad más sublime que el ser humano puede hacer. Es allí donde la criatura se encuentra con su Creador y puede encontrar paz, esperanza y salvación. Orar es un diálogo sincero que tenemos con Dios como un amigo. Es abrir nuestro corazón y colocar todas nuestras cargas y nuestra vida bajo su control. Sin embargo, ¿ya te sucedió que a veces parecen que nuestras oraciones no son contestadas? Otras veces desistimos de orar porque parece que Dios no escucha nuestras súplicas. A veces parece que nuestras oraciones no pasan del techo de nuestra casa. ¿Acaso la Biblia presenta algunas condiciones para que podamos tener siempre las respuestas de parte de Dios? Está comenzando tu programa, Biblia Fácil. Y hoy hablaremos sobre este fascinante tema, que es sobre la oración. Bienvenido. Y un abrazo para ti que estás allí en el país donde te encuentres. Gracias por estar conectado a esta hora, mirando este video, este programa, por televisión, por YouTube, o por Facebook, o por cualquier otra red social. Bienvenido. Vale la pena invertir nuestro tiempo en algo que enriquece nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de la única fuente que nos conecta con la vida, que es la oración. Bienvenido a Biblia Fácil y ya está comenzando este programa. Bienvenidos amigos, ustedes también aquí para un programa más de Biblia Fácil. Y hoy vamos a hablar de un tema que podría ser el más común y el más hablado dentro del mundo cristiano. Hablar de oración pareciera que fuera uno de los temas que todo el mundo conoce. Sabemos que orar nos hace bien, sabemos que la oración es un refugio porque nos lleva a la presencia de Dios. Y nosotros conocemos tantas lindas historias o hemos escuchado milagros que han ocurrido cuando alguien ha expresado un pedido para Dios. Pero sé que a todos nos ha pasado que a veces parece que la oración no tiene sentido, porque por más que oramos, no encontramos respuesta. ¿Por qué? Hoy vamos a abrir la Biblia y al hablar acerca de la oración, vamos a encontrar algunas condiciones específicas que Jesús nos enseñó y que tenemos que tomar en cuenta al momento de orar. Entonces, si estamos listos, vamos a hacer una oración y hoy vamos a descubrir este fascinante tema acerca de la oración. Orar pareciera que fuese uno de los temas más hablados en todas las iglesias. Siempre vas a encontrar algún tema sobre oración, estudio de la Biblia, testificación, porque no existe comunión con Dios sin oración. No existe relación sin comunicación, ¿verdad? Una relación de amistad o de amor tiene que tener comunicación. Y la manera como nos relacionamos con Dios no es diferente. Tiene que ver con comunicación. Solo que no existe varias formas de entrar en comunicación con Dios. Nos comunicamos con Él a través de la oración. La oración entonces se convierte en la vida del cristiano como algo que no encuentra sustituto. Es insustituible. ¿Correcto? Tú puedes hacer cualquier otra actividad, pero si no oras, no tienes relación correcta. Entonces esto es tan importante y vital para nuestra vida. Y hoy vamos a comprender algunos aspectos sobre la oración. Jesús era un hombre de oración. Por eso nadie hizo las obras que Jesús hizo, porque nadie oró como Jesús oró. ¿Dónde encontraba Jesús el poder para hacer todos los milagros y para enfrentar los desafíos y las preguntas y las trampas que sus enemigos colocaban cada día? En la oración. Y yo les dije que la oración es insustituible porque no hay excusa. Si hubo un hombre más ocupado en la historia de la humanidad fue Jesús. ¿Saben qué cosa es lo que realmente preocupa cuando se habla de oración? Es lo siguiente. Al diablo no le asusta mucho cuando tú vas a la iglesia. No le asusta mucho. Al diablo no le asusta mucho cuando tú haces una obra de bien. Pero aquello que realmente le asusta es cuando vas a la presencia de Dios. Porque Él sabe que si logras separarte de la presencia de Dios,
tú y yo nos convertimos en un juguete manipulable por él. Podemos caer ante la primera tentación porque no tenemos fuerza para poder resistir. Sin embargo, el diablo teme, dice que ante la oración ferviente el ejército de Satanás tiembla. Existen dos sonidos que al diablo le asusta. El sonido de tus rodillas cuando chocan el suelo, cuando estás en la presencia de Dios, y el sonido de las hojas de la Biblia cuando vas a profundizar tu fe en ella. Dos sonidos que le hacen temblar, porque él sabe que mientras más te sometes a Dios, él está perdido. Él no puede hacer nada contigo. Y es por eso que la única meta que el diablo tiene es que tú no encuentres tiempo para orar. Porque si él logra separarte de la oración, ha logrado separarte de la única fortaleza con la cual tú puedes vencer. Sí. ¿Es preciso arrodillarte para orar? En la Biblia nosotros encontramos varias formas de hacer una oración. Encontramos una oración de pie, una oración de rodillas, una oración... Ahora, la posición de la oración influye en nuestra devoción, influye. Pero yo te voy a enseñar en este momento dos maneras de hacer de la oración no un momento del día, sino un hábito del día. Para comenzar nuestras actividades y cuando estamos solos y en la presencia de Dios, yo creo que es necesario arrodillarse por una cuestión de reverencia y adoración. Sin embargo, hay personas que por cuestión de salud física, no pueden mantenerse arrodillados. Entonces, ellos pueden orar sentados. Incluso tú puedes adorar, no importa el lugar, ni si estás de pie, caminando. Hacer de la oración un hábito constante en la vida es, creo, el mejor hábito que el ser humano puede adquirir. Sin embargo, yo sí creo en una oración de rodillas. Si no puedes mantenerte por mucho tiempo de rodillas por alguna salud física, siempre es necesario por lo menos mantener minutos de rodillas y una vida constante de oración. ¿En qué sentido? Cuando amanece, yo me voy a la presencia de Dios. Y al postrarme ante Dios, yo estoy reconociendo mi insignificancia y estoy diciendo que Él es superior a mí. Y al entregar mi vida en sus manos, al colocarme en sus manos, Él me da poder. Sin embargo, la oración no se limita a un momento. La oración tiene que ser un hábito constante. Por ejemplo, cuando tú sales de casa para ir al trabajo, tú tienes un periodo de tiempo para ir al trabajo. Ahora, tranquilamente, en lugar de estar preocupándote por las actividades, tú puedes colocar tus preocupaciones en Dios. Y tú estás orando. ¿Cómo lo haces? Lo estás haciendo mientras caminas, o mientras estás en el bus, o en el taxi, o en el auto. Tú estás allí y dices, y tú en lugar de decir, hoy día tengo tanta actividad, tú en tu mente conversas, Señor, hoy tengo muchas actividades. Hoy tengo un jefe gruñón que me está esperando, hoy no hice esta actividad, hoy estoy nervioso por este examen, hoy no sé qué va a pasar. En lugar de lamentar o en lugar de colocar tus cargas sobre ti, estás compartiendo esas cargas con Dios. Eso es una vida de oración. Y cuando te frustras, llora en el lugar correcto, que es en la presencia de Dios. Y no necesitas quizás estar arrodillado. Por ejemplo, hoy recibiste una noticia, estás en el trabajo, estás decepcionado, alguna cosa aconteció. Y si quieres llorar, entregue esas lágrimas a Dios, pero conversa con Dios. El diálogo puede ser interno a través de tus pensamientos. Y cuando educas tu mente para estar en constante oración, el diablo no tiene lugar en la vida. Soleil. Yo quería preguntar, porque cuando uno ora en voz alta, el enemigo escucha la oración. Entonces, ¿cómo nos podemos referir a Dios? Correcto. O tener una charla con Dios sin que el enemigo escuche. Mira, una de las cosas que no tenemos que preocuparnos es si el diablo escucha nuestras oraciones. Es lo que menos importancia debe darnos, por una razón. Vamos a imaginar que yo estoy pidiendo algo que es tan íntimo a Dios, pero yo lo quiero hacer de manera verbal.
Ojo, no lo estoy haciendo delante de público, es solo yo y Dios, en mi intimidad con Dios, en un lugar secreto. Si yo quiero hablarlo, yo lo voy a hablar. ¿Por qué? Por una razón. Porque yo sé que aunque el diablo escuche e intente frustrar los planes de Dios, Dios es más poderoso. Entonces, la oración me enseña a depender de Dios. ¿Correcto? La oración debe convertirse en un hábito constante en la vida. Y créame una cosa, la mayor lucha que tiene todo cristiano es orar. No existe otra lucha mayor que esa. No existe. Porque aquí no estoy hablando de un momento de oración, de aquel que hace por la mañana, Señor, gracias por la noche, acompáñame el día, amén. En la noche, Señor, gracias por el día, acompáñame esta noche, amén. Eso no es oración. A veces eso se ha convertido en un rezo, porque es una oración aprendida, que a veces se lo dice solo por no perder la costumbre de orar. Eso no es conversar con Dios. Oración es mantener un diálogo con Dios. Y si es necesario arrodillarse para hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Correcto? Ahora, ¿cuán importante es mantener este hábito en la vida? Una vez más voy a repetir este concepto. Satanás tiene un solo objetivo, separarte de Cristo. ¿Cómo lo hace? Cuando dejas de orar. Cuando dejas de orar, empiezas a sentir una flaqueza espiritual. Tienes menos interés por la palabra de Dios, tienes menos interés por la iglesia, tienes menos interés por las cosas espirituales. ¿Por dónde comienza la llave de nuestro descenso? Por la falta o la ausencia de la oración. La oración es el arma más poderosa que junto a la palabra de Dios nos hace cristianos vencedores. ¿Cómo una persona vence el pecado? Por ejemplo, hay una persona que está tentado siempre a cometer un pecado. Hay personas que dicen, ay no, qué vergüenza decir a Dios que estoy por cometer eso. Es la manera como puede solucionar. Cuando está tentado, él puede orar, Señor, estoy tentado. Pero cuando te conectas en oración, ya venciste el pecado. Porque cuando nosotros intentamos enfrentar las tentaciones con nuestras propias fuerzas, estamos perdidos, vamos a caer. Por eso es que la oración nos conecta directamente a Dios. Miren, el libro de Santiago dice así, someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa es someterse a Dios? Entregarse. ¿Cómo lo hago? Oración y estudio de la Biblia. No existe otra manera de someterme. Satanás, cuando nos ve solos, él se ríe. Pero cuando nos ve con Cristo, no. ¿Por qué razón? Porque Cristo siempre lo derrotó. Y él no puede hacer más nada con nosotros. No sé si les ha pasado a ustedes si han tenido hermanos. Yo cuando estaba en el colegio, en la escuela, en la primaria, yo tenía un compañero que me odiaba como no tienen idea. Y un día él tomó una piedra. Yo era niño, yo nunca aprendí a pelear. Y él me tiró una piedra y yo tenía pavor encontrarlo porque él me odiaba. Nunca entendí la razón. Hasta que un día, él era chiquito, igual que yo, era el más chiquito de todo el salón. Encontré al amigo más grande del colegio. Me hice amigo, le regalaba caramelos, mis propinas. Yo iba allí al kiosco para poder darle todo para él. Hice una amistad con él. Entonces, de tanta amistad le dije, mira, yo quiero pedirte un favor. ¿Cuál es el favor? Este fulano de tal me está molestando demasiado. Entonces, yo ya no lo soporto más. Tú eres mi amigo. Sí, me dice, ¿qué quieres que haga? Mira, él me dice que quiere pelear conmigo. Yo le voy a decir que sí quiero. Solo que cuando vamos a pelear, yo no voy a pelear. Tú vas a pelear por él, por mí. Correcto, quedamos un día. Entonces, allí, ese día fui decidido, le miré a los ojos, le dije, ¿quieres pelear? Correcto, voy a la salida atrás del baño. Aquellas conversaciones infantiles. Solo que aquel día yo estaba tan seguro de la victoria, porque yo no iba a pelear. Llegó la hora de la salida, él salió furioso y yo estaba justamente esperándole allí. Solo que mientras él ya se acercaba, se estaba sacando la camisa, furioso, yo estaba temblando de miedo. Y yo tenía una señal nada más. El momento que yo grito tu nombre, tú apareces. Y justamente cuando él vino para darme el primer golpe, yo grité el nombre, el otro estaba detrás de mí. Le dije, bueno, conmigo no es con él. Y el otro le dio como no. Nunca más me molestó, porque yo me hice amigo del más grande. La misma situación ocurre cuando nosotros somos amigos de Dios.
Satanás cuando te ve solo siempre te dice, tú eres mi presa, tú vas a caer y ante la primera trampa caes. Somos juguetes del enemigo. Pero cuando somos amigos de Dios, dile a Satanás, ¿quieres pelear? Sí, puede venir. Pero cuando Él viene, tú no estás solo. Pelea con Él. Y Él se va a correr de Él porque Él siempre lo ha vencido. ¿Comprenden? Esa es la historia de victoria en la vida cristiana. Jesús era un hombre de oración. Él oraba de madrugada, dice que pasaba incluso noches enteras orando. Él no negociaba la oración. Nosotros tenemos que aprender a no negociar la oración. Ninguna buena obra que hagas en la tierra sustituye tu momento de comunión con Dios. Ninguna. Aun cuando estés haciendo cosas buenas, si no tienes comunión con Dios, no sirve. ¿Correcto? Ahora, un día mientras él oraba, uno de sus discípulos se acercó. Y mientras él estaba orando en un lugar, dice Lucas 11:1, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Claro, porque el rostro de Jesús resplandeció. Un día los discípulos se acercaron. Al ver que Jesús estaba orando y disfrutaba estar en la presencia de su Padre, ellos se quedaron tan admirados y dijeron, nosotros también queremos ser así. Enséñanos a orar. Y Jesús en Lucas capítulo 11 presenta una oración modelo. Y allí dice, cuando ustedes oran, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Aquí está la parte más resumida, Mateo capítulo 6 nos cuenta la parte más larga de la oración. Ahora, cuando Jesús les enseña a orar, Jesús está presentando un modelo de oración. ¿Qué cosa es un modelo de oración? Una estructura. Orar no es repetir todos los días el modelo. Ahora ya no se suele enseñar, pero antes los profesores nos enseñaban a hacer cartas. Ahora ya nadie manda cartas, ¿verdad? Estoy hablando del tiempo antiguo, Wilfredo, tú que eres profesor. Antes, ¿cuáles eran las partes de una carta? Nombre, ¿verdad? Lugar y fecha, destinatario, saludo, contenido, despedida, firma, postdata si te olvidaste algo. Entonces, los profesores nos enseñan la estructura, pero el contenido tú lo colocas. Jesús enseñó un modelo. Por eso es que todas nuestras oraciones deben tener un comienzo y un final de acuerdo al modelo. ¿Cuál es el comienzo? Padre nuestro. ¿Cómo tú te diriges al Padre? ¿Correcto? Ahora, ustedes saben que en la oración hay tantos elementos preciosos. Tú no puedes decir Padre si tú no te comportas como un buen hijo. ¿Por qué Jesús nos enseña el pan nuestro de cada día? Tú no puedes decir, Señor, dame el pan para una semana. ¿Sabes por qué es de cada día? Porque Él quiere que todos los días dependas de Él. Tú pides para ese día. La oración de hoy no te sirve para mañana. Es diariamente la comunión. Ahora, ¿cómo termina la oración? Siempre Jesús nos enseñó a pedir en el nombre de Jesús. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, tenemos la certeza de que estamos siguiendo el modelo. Eso no significa que voy a repetir todas las veces así como Jesús me enseñó. Voy a colocar la estructura en mi oración, comenzar con un Padre Nuestro, terminar en el nombre de Jesús. Y Jesús, ¿qué cosa me enseña en la oración? Miren, los 3 primeros pedidos de la oración tienen que ver con pedidos espirituales y los 3 últimos con pedidos materiales. ¿Cuál es el primer pedido? Miren, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es que el nombre de Dios va a ser santificado? ¿Acaso ya no es santo? Esto significa que yo no pueda llevar tu nombre en vano. Porque si yo soy tu hijo porque te llamo Padre, entonces quiero que tu nombre en mi vida sea santificado. Que las personas cuando me vean puedan decir, este sí es hijo de Dios. Yo no puedo decir Padre a Dios cuando menosprecio a mis hermanos. ¿Comprenden? Esto habla de relación. Número 2, venga tu reino. Es un pedido espiritual. Acaba ya con la miseria y el dolor de este mundo. Y de allí viene, hágase tu voluntad. Ojo, pedir la voluntad de Dios está antes de nuestros pedidos. Ojo con esto. Cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, primero tenemos que pedir su voluntad. Y la parte más difícil de la oración tiene 2 momentos. Primero, pedir que se haga la voluntad de Dios, porque a veces la voluntad de Dios no es como yo quiero. Y la segunda es decir,
perdóname como yo perdono. Perdóname tú, pero yo perdonar a aquel que me ofendió, eso está más difícil. Eso vamos a ver la próxima lección. Sin embargo, Jesús nos enseñó aquí esta estructura, ¿correcto? Ahora, ¿existen tipos de oración? Por supuesto. Mateo 6, 5 al 8. Maribel, ¿puedes leer ahí el texto? Mateo 6, 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que, vistos de los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Muy bien, gracias. Miren lo que dice. Hay algunos que aparentan o quieren impresionar a los demás por una sola razón, para ser vistos. Mucho cuidado, amigos. Acá hay algo interesante. ¿Ustedes saben por qué Dios mira a los seres humanos diferente a lo que nosotros miramos? Porque nosotros solo miramos acciones y Dios mira motivaciones. Por ejemplo, yo me puedo admirar de alguien que cayó en pecado, es una acción, pero Dios conoce qué le llevó. Correcto, correcto. Yo puedo aplaudir a alguien, wow, este hombre es fabuloso. ¿Por qué? Hace esto, lo otro, bravo. Pero solo Dios conoce cuál es su intención. Dios mira más allá de nuestras acciones. Dios mira nuestras motivaciones. Y dice, ustedes tengan cuidado, no sean como los hipócritas. Ellos les gusta orar para impresionar. Aquella apariencia es como aquellos que hacen oraciones largas para decir, wow, ¿cómo sabe orar? No, cuando hacemos una oración en público tiene que ser una oración concreta, puntual, pidiendo una bendición por todos. Cuando yo hago una oración personal, ahí puedo quedarme horas y de horas hablando con Dios. A veces queremos impresionar. A veces pido a alguien que ore y busca palabras rebuscadas de aquí para allá. ¿A quién quiere impresionar? La oración es un diálogo sincero. Es una conversación con Dios. Es hacer de Jesús nuestro amigo. Ahora fíjense, dice así Jesús, cuando tú ores, entre en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre. Ojo con esta expresión. Hay algunos que dicen, voy a rezar, o voy a orar a San Pedro, a San Judas, a San Pablo. La oración es a tu Padre. Para comenzar, ninguno de ellos va a interceder porque el único intercesor, según 1 Timoteo 2:5, es Cristo. Entonces, cuando ores tu oración, no dirijas a otros, sino a tu Padre. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y el que te ve en secreto, entonces te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué más dice? No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ojo con esta expresión. Primero dice, no imiten aquellas acciones. ¿Correcto? Número 2, Él dice, no seáis como ellos, pero Dios ya sabe sus necesidades. Entonces aquí viene la pregunta. Si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué necesito orar? Porque no es que cuando yo oro, recién Dios está informando, verdad, tú estás sin trabajo, gracias por avisarme. La oración no es para informar a Dios. La oración es para depender de Dios. La oración no informa de que yo estoy mal, porque Dios ya sabe. En la oración yo le permito a Dios actuar. Ahí está una diferencia enorme. O hacer las cosas como yo quiero, permitir que Dios actúe en mi situación. A eso me lleva la oración. Ahora, ¿qué promesa hizo Jesús con respecto a nuestras peticiones? Mateo 21:22 dice, todo lo que pidieres en oración, si ustedes creen, lo recibirán. Es interesante que la oración está ligada a la fe. ¿Qué cosa es fe? Es creer en aquello que no se ve. Por ejemplo,
Si yo me arrodillo y lloro y digo, Señor, yo quiero que suceda esto, y abro los ojos, en nombre de Jesús, me abro los ojos y digo, ¿será que Dios lo puede hacer? La duda es como un paraguas que nos impide recibir la lluvia, nos impide las bendiciones. Jesús dice, pide con fe. ¿Qué significa tener fe? Me respondas como tú quieras, yo seguiré creyendo. Porque fe no es imponer mi voluntad. ¿Qué cosa es fe? Primero pedir la voluntad de Dios. Eso es fe. Pero a medida que más oro, que más dependo de Dios, más fortalezco mi vida espiritual. Ahora, ¿qué significa todo lo que tú quieras? Quiere decir que tú puedes pedir todo realmente lo que tú quieras y Dios te va a responder. No cambies el canal, ya regresamos, vamos a una breve pausa y respondemos esta pregunta. Aquí, en directo. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Tú sabes que todo el contenido de esta temporada puedes tenerlo totalmente gratis solicitando el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un WhatsApp a este número, más 5512-98-100-1460. Obtén este curso totalmente gratis, pero en este momento, ahora mismo, solicita el curso. Estás en Sudamérica, el curso te llegará en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital. Acompáñanos en esta temporada estudiando este maravilloso curso, Enseñanzas de Jesús. Estamos hablando sobre la oración y una de las promesas que Jesús hizo es, cuando ustedes oran con fe, todo lo que ustedes piden van a recibir. ¿Qué involucra ese todo? Quiere decir que si yo hoy día oro para que el Señor me dé el carro del año, ¿Dios me va a dar? ¿Qué involucra el todo? Ojo, presten atención a este concepto. Dios sí va a responder todo lo que yo le pida. Ojo, ¿eh? Sin embargo, mientras más comunión con Dios tengo, mis pedidos van a ser diferentes. Entonces, ¿quién cambia? ¿Dios o el ser humano? El ser humano. Porque mientras más relación tenga con Dios, sus pedidos van a ser más espirituales que materiales. Es decir, mientras más ores, tu enfoque más va a estar en aquello que no es perecedero. Entonces, todo lo que tú pidas, te daré, por supuesto, porque tus pedidos serán razonables. No será cualquier pedido. Tu pedido va a cambiar en la medida que te relacionas con Dios. Tu importancia de dar valor a las cosas van a ser diferentes. Ahora fíjense, la Biblia presenta algunas condiciones para que nuestra oración sea respondida. Por ejemplo, vamos a ver 7 por lo menos condiciones. ¿Me acompañan? Vamos allí. Vamos a comenzar allí por Wilfrido, en ese orden. Primera condición, Mateo 7, 7 y 8. ¿Qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Gracias, Wilfrido. ¿Qué cosa dice? Pide, busca. Ahora una pregunta. ¿Cómo tú vas a pedir algo cuando necesitas a tu vecino o a un amigo? ¿Cómo le pides? El pedido que tú haces, primero es sincero y es un pedido que demuestra tu interés. Tú no vas a pedir a alguien diciendo, mira, estoy necesitando, si tú quieres, dame, si no, no. ¿Cómo pides? Necesito, ayúdame. ¿Es así nuestro pedido o no? Cuando necesitamos algo. Es un pedido que nace del corazón. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Pide, llama, busca. ¿Por qué usa 3 verbos? Jesús está diciendo que tus oraciones no sean mecánicas.
Que tus oraciones no sean, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, está todo bien aquí, gracias por el día, amén. Cuando tú estás necesitando trabajo, alimento, empleo, estás necesitando salud, estás necesitando... Y lo mismo siempre. No, no, no. Pide. ¿Qué quieres? Busca, suplica. Esto me lleva a tener una conversación con Dios de aquello que yo estoy necesitando. Recordemos que en la oración modelo, ¿qué cosa es lo primero que se pide? La voluntad de Dios. Y allí coloco mi necesidad. Es decir, no una oración mecánica, una oración que involucra realmente pedir, buscar y llamar. Número 2, Maribel. ¿Cuál es la segunda condición? Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien, simple. Cuando tú me pidas algo, sea un motivo correcto, tú tienes que creer. Ustedes escucharon aquella historia de que una congregación se reunió para orar porque había sequía por mucho tiempo y había todos dijeron, hoy vamos a orar, vamos a salir al campo a orar. Y en la tarde, como había tanta sequía, todos se fueron para orar al campo y una niñita de 8 años llevaba un paraguas. Y la gente se reía y dice, ¿por qué llevas paraguas si nunca ha llovido? Estamos en sequía. Y él le dice, ¿pero acaso no vamos a orar para que llueva? Imagínense, todos orando por lluvia y solo una lleva paraguas. A eso se refiere Jesús cuando dice, cree, ¿qué me estás pidiendo? Correcto. Es más, yo le voy a enseñar algo de mi experiencia. Yo incluso agradezco a Dios por las cosas que le pedí y aún no recibo. No recibí, pero ya le agradecí. Él me dará cuando quiere. Y si no me da, pues no me da. Pero ya le agradecí. La gratitud hace que podamos abrir nuestros ojos más a las bendiciones que a los problemas. Sí, Claudia. eso mismo, ¿no? Que siempre nos hemos acostumbrado a pedir, más no agradecer a través de una oración. Es verdad. Y yo creo que es más importante también el agradecer nuestra comunión con Él y agradecer porque tenemos vida, porque nosotros... ¿Cuántos hijos tienes, Claudia? Una hija. Una hija. Sí. Imagínate que todos los días tu hija venga, quiero, y nunca te diga gracias, mamita, te amo, mamita, gracias. Difícil, ¿no? Muy difícil, Ok. muy difícil. Lo mismo sucede con nosotros. A veces nuestra actitud es quiero, y si no me das, reniego contra ti. Si me das, bueno, ya está, pues me diste, ¿no? Sí. Y que a Y veces no hay momentos de gratitud. Él espera el agradecimiento. Tiene mucha razón. Tercera condición, Soleil. ¿Cuál es la tercera condición? Juan capítulo 15, versículo 7. Si permaneceréis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será Hecho. Miren qué interesante. ¿Quiere recibir todo? Correcto. Permanece. Permanece en mí y mis palabras permanecerán en vosotros. Cuando eso suceda, pide lo que quieras. Ah, Señor, pide lo que quiero, está bien. Pero ¿estás permaneciendo en mí? Esa es una condición. Eso significa que yo debo vivir aquello que conozco. Miren, Proverbios 28:9 tiene una declaración muy fuerte. Dice así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Interesante. Cuando yo empiezo a pedir a Dios, yo tengo no solo que creer, sino tengo que permanecer en aquello que Dios tiene para mi vida, permanecer en Cristo. Número 4, vamos a ver la cuarta condición. Florencia, número 4. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Ya les dije que esta era una de las cosas más difíciles. Señor, perdóname. Hijito, ¿cómo te voy a perdonar? ¿De qué te sirve la paz que yo te voy a dar cuando en tu corazón hay tanto resentimiento contra otro? El perdón funciona en 2 líneas, vertical y horizontal. Yo perdono, pido perdón. Por eso la condición es, ¿quieres perdón? Perdona. Yo creo que esta es una de las cosas más difíciles para los cristianos. Qué difícil es perdonar.
Vamos a hablar el siguiente programa sobre el perdón. Vamos a ver todo lo que es respecto al perdón. Pero fíjense aquí. Dice, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir, cuando yo peco contra Dios, pido perdón a Dios. Pero cuando alguien me ofende, ofendo a alguien, yo tengo que pedir perdón o perdonar. Porque así funciona el asunto. Aquel que no sabe perdonar, hay una frase que dice, está rompiendo el mismo puente por donde tiene que pasar. Número 5. Vamos allí, Liz. Número 5. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Quién está orando aquí? Jesús. Y Jesús mismo. Él estaba pidiendo la voluntad del Padre. Queridos, esto es lo más difícil incluso. Es aceptar la soberanía de Dios. Es decir, Él sabe qué es bueno para mí. Otra historia. 2 niños estaban allí en el cuarto jugando, la mamá estaba en la cocina y la niñita empieza a llorar. La mamá le dice, ¿por qué llora? El hermanito le dice, porque no le doy lo que ella quiere. Y la mamá le dice, dale lo que ella quiere. Correcto. Después de 30 segundos, la niña empezó a llorar más. ¿Y por qué llora? Le dice, porque le di lo que ella quería. ¿Qué cosa quería? Agarrar una abeja. Agarró la abeja, colocó la ponzoña y gritó más. Fíjense aquí. ¿Qué sucedería si Dios nos diera todo lo que pidiéramos? Como aquella niña, ¿verdad? Yo quiero. ¿Ustedes serían capaces de dar un cuchillo como juguete a un niño de 3 años, 4 años? Ni a un adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un juguete, pero él lo ve como juguete y va a llorar si es que no le das como juguete. A veces somos como niños berrinchudos. Yo quiero esto y quiero ahora y quiero ya. Y como Dios no me responde, Dios no me escucha. Dejo de orar porque Dios no me escucha. Dios te escucha. Pero someter mi voluntad es aceptar su soberanía. Hay cosas que Él me va a dar y hay cosas que Él no me va a dar. Ustedes han visto que hay oraciones muy loables. Yo recibo todos los días pedidos de oración. Hay personas que dicen, pastor, ore para que mi esposo vuelva porque se fue con otra mujer. Y yo me quedo pensando allí. Digo, Señor, ¿cómo le respondo? Presten atención aquí. ¿Es una oración loable? Sí lo es. Y hay personas que me reclaman y dicen, pastor, usted no ha orado porque mi esposo sigue con la otra. Y yo le digo, mira, yo quiero que me entiendas, te voy a decir con tanto cariño, le digo. Dios no puede intervenir en la voluntad del ser humano. Él no puede obligar y traer a tu esposa y decirle, ya, deja a ella y ven, yo te obligo, ven con tu esposa. No, porque hay voluntad humana. Hay personas que dicen, pastor, yo estoy orando por... Ahora, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo trabaja, sí, pero no obliga. ¿Correcto? Y Él puede permitir ciertas situaciones para hacerle cambiar a esa persona, sí, pero no puede obligar la voluntad. Por eso es que cuando nosotros, nunca debemos cesar de orar. Orar y orar y orar, insistir en orar. Pero número 2, nunca debemos pensar que Dios no nos escucha. Hay condiciones, sí, y tenemos que someternos a esas condiciones que Él colocó, pero Dios siempre escucha. Pero no siempre responde como nosotros queremos. Número 6, ¿verdad? Perseverad. Claudia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevera. Jesús contó una historia en Lucas 18 de una mujer viuda que insistía todos los días en la puerta del juez. ¿Escucharon ustedes la historia del juez injusto, verdad? Lo cuento así por el tiempo, rapidito. Todos los días iba a la puerta del juez, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dice que no cree ni en Dios ni en el diablo. Entonces, ojo, es una parábola, ¿eh? Por eso es que nunca debemos sacar de una parábola una doctrina, porque las parábolas enseñan solo lecciones. ¿A quién representa ese juez? ¿A Dios? O sea, ¿que Dios es injusto? No. La lección no es con el juez, la lección es ¿con quién? Con la viuda. Entonces, ella todos los días iba, y un día este juez llega y dice, bueno, esta mujer me va a estar molestando todos los días. Entonces, para que ya no pueda verlo su cara otra vez,
¿Qué quieres? Quiero justicia. Y le hizo justicia. Y Jesús aplica y dice, si este juez siendo malo e injusto le hizo justicia porque ella insistía, ¿cuánto más vuestro Padre? Qué interesante. Pero ¿qué cosa hizo esta mujer? Perseverancia. Miren, mientras más perseveramos en la oración, más comprendemos el plan de Dios. Nuestros ojos se abren a cosas que antes no veíamos. Cuando hablamos de la oración, vamos a la última condición. Juan 14:13 dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso nuestras oraciones deben hacerse en el nombre de Jesús. Y Él nos responde siempre con tres respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas? Sí, no o espera. Cuando Dios nos dice sí, nuestra fe crece. Cuando Dios nos dice no, nuestra dependencia crece. Porque dependemos más, perseveramos en la oración. Y cuando Dios nos dice espera, nuestra expectativa crece. Porque lo que Él nos va a dar es lo mejor. Pero siempre va a haber crecimiento cuando hay oración. Siempre. Ahora fíjense, cuando nosotros oramos, están involucrados los tres. ¿Recuerdan que hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muy bien. Dice, pidan ¿a quién? Al Padre. ¿Quién está aquí? El Padre. En mi nombre, ¿quién está aquí? Jesús. Ahora, cuando vamos a Romanos 8:26, dice que el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones. Qué interesante, los tres involucrados. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Te conecta con la fuente de la vida, produce cambios. Si las cosas no cambian, tú cambias. Es la llave que abre tesoros celestiales, revela cosas ocultas. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé, yo te abriré los ojos. Antes de orar, tú no veías la salida. Después de orar dices, wow, aquí está la solución. La oración te abre los ojos para mayores cosas. Te da sabiduría. Daniel era sabio porque oraba. Aumenta la fe. Nos hace amigos de Dios. Nos hace tomar decisiones seguras y nos da salud. ¿Ustedes saben que la oración nos da salud? Claro, porque cuando tú oras, dejas sus preocupaciones en las manos de Dios. Y la preocupación puede convertirse en un problema físico, en un problema mental. Gente porque se preocupa, no duerme, no come. Eso trae problemas físicos, trae problemas mentales. Cuando tú resuelves con una oración, te evitas eso. Por eso el libro de Filipenses capítulo 4 dice, preséntense delante de Dios y no se preocupen por nada, pero oren por todo. Qué interesante. ¿Cuánto beneficio tenemos en la oración? Si nosotros queremos medir entonces nuestra fe, nosotros podríamos medirlo en el tiempo que nosotros dependemos de Dios. ¿Cuánto tiempo dependes de Dios? Ese es el tamaño de tu fe, el tamaño de tu dependencia. Ahora fíjense, muchos hablan de Dios, pero pocos hablan con Él. Qué triste, ¿verdad? Todos hablamos de Dios, pero pocos hablamos con Él. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir los tesoros celestiales. Me encanta esta expresión. Nuestras mayores decepciones son causadas por confiar completamente en el ser humano y superficialmente en Dios. A veces confiamos más en el ser humano que en Dios. Por eso tenemos tantas heridas en la vida. Es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Otra frase dice, Dios está solo a una oración de distancia. La distancia entre un problema y la solución es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. Cuando no tengas fuerzas para mantenerte de pie, arrodíllate. Es hora de buscar más conexión con el cielo real que con una nube virtual. Todos los seres humanos vivimos hoy en la edad de la tecnología, en la edad de las redes sociales, en la edad donde la comunicación entre nosotros acorta distancias. Y a veces estamos online con todo el mundo, pero no estamos online con Dios. Cuando nuestra vida se ponga online con Dios las 24 horas del día, tendremos una vida de victoria y un éxito en todo lo que hagamos. Miren esta expresión, la oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual sabe cómo ajustar
cada cosa perfectamente. A veces dejamos de orar en ciertas circunstancias porque a nuestro modo de ver la situación es sin esperanza, pero nada es imposible para Dios. Nada es tan enmarañado que no pueda ser remediado. Ningún hábito está tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido. Ninguno es tan débil que Él no pueda volver fuerte. Ninguno está tan enfermo que Dios no pueda curar. Ninguna mente está tan oscurecida que Él no pueda volver brillante. Si algo nos causa preocupación o ansiedad, dejemos de propagarlo y confiemos en Dios por restauración, amor y poder. Finalmente, una promesa en Salmos 37:4 dice: deleítate en el Señor. Cuando tú buscas a Dios todos los días, encuentras placer en su presencia, Dios te va a dar, porque Él conoce tus necesidades. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio Dios, y en nuestra vida también debe estar en el principio Dios. No te preocupes si te levantaste con... el pie izquierdo. Preocúpate cuando sales de casa sin haber orado, porque de eso depende tu vida. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:17, el consejo de Pablo es: orad sin cesar. Amigos, hablar con Dios es la mayor experiencia de la vida, porque orar marca la diferencia. Hoy te invito a hacer de la oración el mejor hábito de tu vida. ¿Cuánto tiempo estás orando? La oración te conecta con la vida. Hace que tus ojos se abran a mejores cosas. Hace que te enfoques en aquello que realmente es eterno. Por eso, en este momento, allí donde estás, haz una oración a Dios. Entrega tu vida, tus pesares, tus luchas.
y encontrarás en Él victoria. Que Jesús pueda ser el gran amor de tu vida. Cuando dos personas se aman, lo que más disfrutan es pasar tiempo juntos. Si tú amas a Dios, lo que más vas a disfrutar es estar en su presencia. Deja tu temor, tu ansiedad, tu depresión, tu dolor, tus problemas en las manos de un Dios que es todopoderoso. En alguien que puede colocar en ti esperanza, paz. En alguien que puede curar tus heridas. Pero tú tienes que ir a Él. Tú tienes que buscar. Tú tienes que deleitarte en su presencia. Cuando haces de Jesús el primero, lo último y lo mejor de tu vida es diferente. Abre tus ojos una vez más y empieza a mirar al cielo. Eleva una oración a Dios pidiendo que Él pueda guiar tu vida. Pasa tiempo con Jesús. Mientras más pases tiempo con Él, más vas a conocer. Y mientras más conozcas a Jesús, más lo vas a amar. Y si lo amas, vas a estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa de esta vida, porque realmente amas a Jesús. Hoy quiero invitarte a colocar tu vida en las manos de Dios. Deja que Él tenga el control de tu vida. Permites que Él pueda tener el control también de tu existencia. Vamos a orar. Querido Dios, toma nuestra vida. Hoy queremos hacer de la oración el medio de comunicación diaria, el hábito constante, para orar sin cesar. Porque es la manera como nos mantenemos fuertes, es la manera como somos vencedores, es la manera como nuestra relación contigo crece. A partir de hoy queremos vivir esa experiencia todos los días de nuestra vida. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Y te agradecemos por aquellas cosas que nos diste,